Estoy iniciando esta grabación este domingo 4 de junio de 2017 con la intención, pues más que nada, de confirmar mi disposición a cumplir la instrucción que he recibido hace no más de 3 horas de, por decirlo con las mismas palabras con que me fue dada esta instrucción, de ascender al máximo. No me siento tranquilo, aunque me siento esperanzado. Estoy ahora entonces dispuesto a hacer exactamente lo que con otras palabras se me ha pedido muchas otras veces, aunque en esta ocasión siento que de alguna forma se me ha pedido también de otras maneras al mismo tiempo, por las circunstancias en que me encuentro ahora, que son más propicias, más adversas y por lo tanto más propicias para ello. Entonces, bueno, quiero mencionar el hecho de que tenía mucho tiempo en realidad sin platicar con él. Tenía varios meses, y antes de esos meses tenía mucho tiempo más de un año, tal vez varios años, y mi intención en realidad es hacerlo con mucha más frecuencia, con tanta frecuencia como lo estuve haciendo hace algunos años, prácticamente a diario, incluso varias veces al día. Mi intención ahora es cumplir de tal manera con lo que se me ha instruido, cumplirlo al máximo, exactamente como se me ha dicho que lo haga. No puedo dejar de ocultar mi intranquilidad, para ser sincero también mi temor al hacer esto, pero tengo que hacerlo, tengo que actuar exactamente como debe ser. Y la forma en que debe ser es precisamente así como se me ha dicho. Hacerlo como yo mismo lo he pensado también, pero sin haber tomado todavía la decisión de hacerlo ya, de hacerlo ahora sí ya. Aunque también la forma en que yo lo he pensado, pues es con base en lo que se me ha instruido desde hace varios años. Eh, Quiero comenzar hablando sobre un detalle extremadamente importante, un tema muy muy importante, que es el hecho de que ha habido cambios muy importantes entre hace un tiempo y el presente, entre las formas en que se ha tratado este asunto en relación con Dios y lo que Dios nos pide que hagamos. Viene siendo lo mismo en cierta forma, pero hay algo mucho más allá de lo que menciono que es lo mismo. Lo mismo es la verdad. La verdad es hablar sobre la verdad, aunque la verdad es diferente, ha cambiado, es muy diferente y siempre estará cambiando, siempre será una verdad que es verdad solamente con respecto al tiempo en que estamos, con respecto a nuestro presente, y que deja de serlo en el futuro y no lo era todavía en el pasado. Pero ahora, además,
de la necesidad del conocimiento de esta verdad, tenemos también la necesidad de ir mucho más allá de esto. Desde antes también habíamos recibido la instrucción, por decirlo así, por utilizar esta palabra que es más actual, de difundir al máximo la verdad. Pero ahora hay una diferencia importante. No se trata solamente de hacerlo, no se trata solamente de que lo hagamos porque es necesario que se conozca lo que tanto se conoce, por utilizar estas palabras también, para que te suene más familiar, lo que se conoce tanto como la palabra de Dios, ¿no? Aunque no me gusta utilizar palabras que ya se han utilizado para no relacionar tanto la actualidad con lo que antes fue. Pero bueno, quiero hacer esa conexión solamente por razones de comparación. Sí hay una similitud entre ese objetivo anterior y el actual. Todavía está vigente, hay esa necesidad de que hagamos eso. Eso viene siendo el fundamento. El fundamento, el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad y también, en parte, la difusión, la expansión, tanto como podamos, al máximo, del conocimiento de esa verdad que proviene de Él, de Dios, o de ella. Pero hay algo más, como decía, algo más que eso. Y algo que es todavía más importante en cierta forma, aunque no pueda decirse en rigor que eso que es la base, que eso que es el fundamento, el cimiento, sea menos importante, porque en cierta forma es tan importante como el edificio que tenemos ahora que construir sobre ese cimiento. Es tan importante porque si no hay cimiento no hay edificio. Entonces es importante que tengamos presente eso, pero que al mismo tiempo tengamos muy en mente, muy presente el hecho de que en cierta forma es más importante lo que ahora vamos a hacer, el edificio. En cierta forma, y esa forma cierta en que es más importante es en el sentido de que el objetivo es el edificio y no la base, no el cimiento. El cimiento es tan importante como el edificio, pero el cimiento es el medio para llegar al objetivo. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que en cierta forma más importante el objetivo que el medio, en ese sentido es más importante el edificio que ahora estamos por construir sobre esa base tan importante. Y ese edificio consiste precisamente en la difusión al máximo de la verdad, pero no ya solamente la verdad en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos, sino también en cuanto a lo que nosotros queremos hacer, y en cuanto a lo que cada uno de nosotros siente, en todos los aspectos, en todo, en absolutamente todo, no solamente en cuanto a lo que uno quiere hacer, sino también en cuanto a lo que uno quiere que no se haga. En cuanto a lo que uno quiere que no suceda, lo que uno no quiere hacer, lo que uno desea, pero también lo que uno teme, lo que uno quiere, pero también lo que uno rechaza u odia, incluso lo que uno odia. Y no solamente incluso, sino principalmente
porque es más importante mencionar lo que uno odia que lo que uno no quiere. Es mucho más importante. Y lo menciono ahora con ese incluso solamente porque esa es la forma en que normalmente se hablaría al respecto, como algo que está como de más, como extra, cuando en realidad es algo que es más importante. No es más importante hablar del odio que del amor, o de lo que odiamos que de lo que amamos, pero sí es más importante hablar de lo que odiamos que de lo que no queremos que suceda o que nos suceda. Entonces, es muy importante esta diferenciación entre lo que antes era el requerimiento principal de Dios y el que ahora constituye el principal requerimiento. El anterior requerimiento era la base de lo que ahora estamos necesitando construir sobre esa base actualizada, ya diferente, porque estamos en un tiempo en que las cosas han cambiado, la verdad ha cambiado, la base ha cambiado, pero esencialmente sigue siendo una base que es imprescindible siempre para la construcción de cualquier edificio. El edificio ahora es lo que antes no llegó en la forma en que ahora tiene que llegar a ser construido, no llegó a ser construido. Ahora sí tendrá que ser algo mucho más importante, en cierta forma. Quiero hacer énfasis en el hecho de que en cierta forma es mucho más importante para Dios mismo el hecho de que nosotros hablemos de lo que nosotros mismos queremos que de lo que Él quiere, en cierta forma, porque aquí es más obvio todavía el hecho de que eso precisamente es lo que Él quiere, que nosotros hablemos en cuanto a lo que nosotros queremos o no queremos también, en cuanto a todo lo que nosotros sentimos, para decirlo de una manera más general. Entonces, si eso es lo que Dios quiere, es muy difícil decir que es más importante que nosotros digamos lo que queremos o lo que sentimos que lo que Él quiere que hagamos. Podemos decir eso, podemos decir que es más importante esto, solamente en el sentido de que es el objetivo y que lo otro es la base, es el fundamento, el origen, lo que nos sostiene, lo que sostiene este objetivo que ahora tenemos y que lo tenemos independientemente de la conciencia que hay, en cuanto que se tenga, lo tenemos todos, lo experimentamos, aunque no lo sintamos o estemos conscientes de ello, es algo que tenemos. Es una finalidad, más que nada. A eso me refiero cuando digo objetivo. No me refiero a un objetivo en el sentido subjetivo, sino en el sentido objetivo. Entonces, a esto es a lo que he querido referirme principalmente con esta grabación inicial con la que quiero comenzar a hacer una serie de exposiciones en cuanto a todo esto que es necesario hacer y que podemos decir que estamos comenzando a hacer ahora de una manera más comunicativa, más expresiva de esta manera, con una grabación de audio, aunque la intención es que más adelante podamos hacerlo de una manera todavía más expresiva con video,
por lo pronto tengo que limitarme y espero que sea no por mucho tiempo ni por muchas veces a hacerlo de esta manera, solamente por audio. Para mí esto es un gran avance con respecto a la forma de comunicarme mediante texto. Tiene sus desventajas, por supuesto, también el hecho de comunicarse por audio, porque actualmente pues es más fácil traducir un texto o en cierta forma acceder a ciertas partes interiores del texto cuando está en ese formato que cuando está en audio. Pero la gran ventaja del audio es que, aparte de que es mucho más expresivo por el tono que se puede imprimir a cada una de las cosas que se dicen, aparte de eso es mucho mejor, tan solo por el hecho de que es mucho más rápido para mí hacerlo. Entonces, ahorita la intención es solamente esta, es la madrugada de este día, es la 1:34. No quiero desvelarme más porque quiero mañana comenzar con otras grabaciones que pienso publicar, al igual que esta, que van a ser parte de una serie de grabaciones que irán siendo, espero que cada vez más y más importantes. Quiero que vayan en ese orden, aunque creo que el orden en cierta forma será precisamente con la intención de que lo más importante sea lo primero. Entonces, la importancia creciente que considero yo que de todas maneras va a haber estará en el hecho de que conforme vayamos avanzando en esto, cada una de las cosas que platiquemos o que yo exponga por aquí, que serán siempre una forma de diálogo, porque cada una de las cosas que estaré diciendo serán en respuesta a inquietudes o preocupaciones o problemas que yo he visto en otras personas y en otros seres vivos en general. Y no solamente en respuesta a problemas que yo tenga en lo personal, aunque no voy a excluirme yo a mí mismo en cuanto a lo que hable. En ese sentido, sí habrá una importancia creciente porque habrá un mayor entendimiento una vez que se haya hablado previamente en cuanto a otras cosas. Siempre habrá cosas muy importantes que todavía no podré tratar en el presente. Esto lleva un orden. No podré hablar desde ahorita en cuanto a cosas extremadamente importantes que necesito decir. Hay un orden que tengo que seguir y precisamente con la intención de llegar a esas otras cosas extremadamente importantes es con la que estoy ahora iniciando esto. Tengo eso como un propósito más a futuro y espero que sea lo más pronto posible. Esa es la intención. Y sin embargo, de cualquier manera voy a comenzar por muchas cosas que tanto para mí como para otras personas son de lo más importante. Estoy comenzando por lo fundamental, pero también estoy ya comenzando a colocar los primeros ladrillos, las primeras piedras del edificio, además de los cimientos. Voy a interrumpir
esta grabación y la voy a reiniciar inmediatamente después, solamente por motivos de seguridad, para que no vaya a perderse, porque bueno, en una ocasión hace poco, la última vez que estuve haciendo una grabación así con intención de compartirla, tal vez fue porque había una tormenta en esos momentos y se me estaba deteniendo la grabación. Yo supongo que esto ya es muy improbable, pero de todas maneras voy a detenerla y voy a reiniciarla. Estaba diciendo que hay objetivos extremadamente importantes. Hay algo que es importante decir ahora y decirlo con insistencia, y lo quiero recalcar y lo voy a decir muchísimas veces, lo voy a decir de muchas formas, no solamente de manera explícita como voy a decirlo en estos momentos, sino que lo voy a decir siempre, siempre con mi forma de actuar y con todo lo que diga, todo lo que yo diga y todo lo que haga, todo lo que diga será una repetición de esto que voy a decir ahora, que lo más importante y el objetivo, tal como ya lo he dicho antes, es la verdad. Pero ahora la expansión al máximo de la verdad, la difusión al máximo de la verdad en cuanto a cada uno de nosotros. ¿Notas cuál es la diferencia tan grande? Ya no se trata de difundir del máximo hacia el resto de los humanos. Eso es extremadamente importante también, pero ya no se trata solamente de eso. Eso es extremadamente importante porque precisamente la difusión de la verdad de nosotros al máximo está basada en ello, en que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Está basado en ello, pero ahora lo más importante es ese objetivo. Y yo en lo personal, yo hablaré de muchas cosas personales, muchísimas cosas. No dejaré absolutamente nada, nada, absolutamente nada, nada. No sé si me estés escuchando. Y ya no estoy refiriéndome a ti, a quien estaba refiriéndome al principio de esta grabación. Estoy refiriéndome a cada una de esas otras personas que también están necesitando saber que hay muchas cosas que necesitan saberse y que es por el bien de todo el mundo, de todos, de todos. No hay nada, nada, absolutamente nada que yo vaya a excluir de este propósito. Ni el más mínimo detalle, absolutamente nada, nada. Solamente he dicho que todo lleva un orden y que el hecho de que lleve un orden no debe engañar a nadie, pensando que hay algo que va a omitirse. No va a omitirse nada. Y quiero ser ejemplo de lo que exactamente debe hacer cada ser humano en cuanto a lo que le sucede y en cuanto a lo que le sucede a cada uno de los demás seres humanos y seres vivos, sin menospreciar en absoluto a ninguno de esos otros seres vivos que están necesitando que se hable por ellos. Porque no porque sean de esos seres a los que estúpidamente llamamos inferiores, vamos a quitarles el derecho y la oportunidad de hablar a través de nosotros, que es la única forma en que pueden hacerlo. Entonces, así es como comienzo
no solamente este compromiso, sino esta información en cuanto a mi compromiso, como lo comienzo, pero ya he dicho que repetiré esto explícitamente y lo repetiré miles o millones de veces cada segundo de cada una de las cosas que diga y haga en mi vida. Y este espero que sea el propósito de cada ser humano. No hay nada en absoluto que merezca ser callado, excepto cuando estemos en necesidad de preparar las cosas para que el momento de decirlo sea el más apropiado. Y siempre debemos buscar la manera de que ese momento más apropiado suceda o hayamos propiciado nosotros mismos lo más pronto posible. Y muchas veces, y esto es algo de lo que tenemos que estar plenamente conscientes siempre, muchas veces ese momento apropiado será realmente mucho antes de lo que nosotros mismos nos estemos dando cuenta. Y entonces debemos, en muchos casos, comenzar antes de lo que nosotros estemos completamente seguros de que ya es lo apropiado. Es mejor que cometamos el error de adelantarnos o que estemos en riesgo, que nos pongamos en riesgo de habernos adelantado, que cometer el error de habernos atrasado o de no haberlo dicho nunca, que sería algo mucho peor. De cualquier manera, tenemos que estar en constante conocimiento de lo que es más apropiado, aprender a adquirir ese conocimiento con base en nuestras experiencias, con base en nuestra experiencia de esta forma de vivir, de actuar, de hacer las cosas más de acuerdo con lo que Dios quiere para nuestro propio bien y para nuestra propia felicidad y bienestar en todos los aspectos. Entonces, es importante que tú tengas conocimiento desde ahora de cuál es el objetivo que yo tengo entre muchos otros objetivos. ¿Cuál es uno de los objetivos fundamentales que tengo al hacer estas grabaciones, publicarlas, compartirlas contigo, con la esperanza de que tú también las compartas con otras personas, porque son importantes para todos nosotros, en todos los aspectos, en todos, incluso en los aspectos en los que nosotros todavía ni siquiera sabemos que son muy importantes, o incluso en esos aspectos en los que nosotros nos negamos a aceptar que son en nuestro propio beneficio, como sucede en muchos casos de personas que están tratando de ocultar verdades que en todos los casos es necesario que se sepan. Quiero mencionar ahorita como un ejemplo el hecho de que hay cosas que pues que se han publicado en internet o que han sucedido, que se han conocido, que se han hecho públicas de alguna otra forma, tal vez no necesariamente por nosotros mismos, sino que se han llegado a saber sencillamente, o que nosotros mismos hemos publicado y que después hemos querido que, porque nos equivocamos o porque nos avergüenza el hecho de que se haya cometido un abuso en contra de nosotros sin que nosotros hayamos tenido culpa, a veces queremos que eso no se sepa. Hay razones por las que es válido eso, y no porque nosotros
seamos personas contrarias a la verdad, sino porque hay otras personas que son más fuertes que nosotros y que pueden perjudicarnos cuando esas otras personas son contrarias a la verdad. En esos casos es cuando es obvio que sí tenemos que actuar con cierta prudencia y que nuestro camino, nuestro objetivo hacia la verdad debe ser de acuerdo con esa prudencia y de acuerdo con un orden que esa prudencia nos impone para que podamos alcanzar ese objetivo lo más pronto posible. Entonces, esas cosas, cuando suceden, tienen que ventilarse, tienen que conocerse al máximo por toda la gente, por todos si es posible, por todos los que podamos hacer conocedores de lo que ha sucedido, para bien o para mal, y que cuando nosotros veamos algo que ha sucedido incluso por un error que nosotros hemos cometido, no nos avergoncemos de haberlo cometido, ni que lo tratemos de ocultar de alguna forma, sino que tengamos presente el hecho de que es mucho más importante que ocultar un error, el hecho de hacer saber que uno ha cambiado con respecto a esa forma de hacer las cosas, que uno ha superado esa forma de hacer las cosas, que uno ha cambiado, que uno es una persona diferente ya en el presente. Y sí, o sea, de hecho, eso no solamente debe conocerse, sino que debemos hacerlo no solamente con la intención de superar algo que podamos en cierta forma haber temido en algún momento, sino que hacerlo con el gusto, con la satisfacción, con el orgullo incluso de haber superado algo que antes estábamos haciendo sin darnos cuenta de que era un error. Y esto lo digo incluso para aquellas personas que digo que están en contra de la verdad y que a veces a nosotros nos están perjudicando. Por esto digo que no hay absolutamente ninguna verdad, absolutamente ninguna verdad, ninguna en la vida que deba ocultarse. Ninguna. Y no hay ninguna verdad cuyo conocimiento no sea importante para nuestro progreso y el progreso de otras personas. El progreso de todos en realidad, el progreso en general, el progreso de la vida, el progreso de todos los seres vivos. De una forma u otra, todos los seres vivos que estamos interconectados nos beneficiamos del conocimiento de la verdad en cuanto a cualquier otro ser vivo en el planeta. Entonces, es importante que estemos conscientes de esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Es muy importante porque quiero que se sepa que sinceramente, lo digo con toda franqueza, con la misma franqueza con que expresaré mi odio en cuanto a muchas cosas, con la misma franqueza con que expresaré mi enojo, es totalmente cierto y totalmente importante el hecho, la verdad, de que todo esto que estoy haciendo, todo esto que estoy diciendo y todo lo que nosotros, todos los seres humanos, cada uno de nosotros debemos hacer en este mismo sentido de difundir la verdad, es con el fin
de beneficiarnos a todos nosotros, a todos, no de perjudicar, no de castigar. No es la intención castigar. En esto quiero hacer un énfasis muy grande. No tengo la intención de castigar, aun cuando lo diga con enojo. Muchas veces lo diré con mucho enojo. Y lo diré con enojo y con toda razón. Porque es totalmente razonable que alguien siente enojo cuando ha padecido un abuso. O cuando lo está padeciendo al verlo en otro ser vivo, cuando lo está compadeciendo. Es totalmente lógico y totalmente razonable que sintamos enojo y que incluso sintamos odio hacia eso que está sucediendo y que lo expresamos. Que lo expresemos es extremadamente importante también, porque un odio que se siente, una desaprobación que se siente y un odio que se siente y no se expresa, es un odio extremadamente peligroso para nuestra propia salud. Es el origen de enfermedades muy serias. Y de esto es algo de lo que voy a hablar después, porque es algo extremadamente importante, muchísimo más importante de lo que se imagina la gente. Alcanzaremos un grado de progreso muchísimo más elevado que el que hemos alcanzado hasta ahora cuando hayamos entendido esto que acabo de decir y cuando hayamos actuado suficientemente de acuerdo con esta verdad que acabo de expresar en cuanto a la salud y en cuanto a la expresión de lo que sentimos. Y no solamente en cuanto a la expresión del odio, sino también en cuanto a la expresión del amor, que es otra cosa muy importante y que muchas veces no se menciona. Es algo curioso. De hecho, la gran mayoría de la gente no está consciente de esto que acabo de mencionar en cuanto al odio. Pero entre las personas que están conscientes de esto, de la necesidad de expresar el coraje cuando lo sentimos, entre esas personas no hay tantas personas conscientes como de ese hecho. No hay tantas personas conscientes del hecho también de que es muy importante para nuestra propia salud, incluso para nuestra propia salud, el expresar el amor que sentimos también. Eso es extremadamente importante y de eso también voy a hablar muchísimo, tanto de una cosa como de la otra, de las dos cosas. Y voy a decir exactamente por qué obtenemos un beneficio en la salud tan grande. Y la importancia de esto no va a radicar precisamente en lo que diga, sino en nuestra confirmación de la verdad de lo que estoy diciendo cuando lo empecemos a poner en práctica. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el objetivo es el beneficio de todos los seres vivos, de la difusión del conocimiento, de la verdad. Y quiero que todos estemos completamente conscientes del hecho de que no hay en ningún momento el deseo de castigar. No lo hay en mí. No lo hay, y es muy importante hacer esta aclaración porque muchas veces seré muy duro en la forma de decir las cosas. Y sin embargo esa dureza será para beneficio de las mismas personas a las cuales estaré poniendo en evidencia. Muchas veces serás tú mismo a quien estaré poniendo en evidencia en cuanto a cosas de las que no estás consciente y en cuanto a cosas que tú no estás haciendo porque seas alguien que tiene una intención maligna, aunque también habrá gente que sí la tiene, y también señalaré esa mala intención, lo señalaré todo, y espero que todos lo señalemos. Hay un error extremadamente grande
extremadamente tonto que comete mucha gente, que es muy común en una frase que para todos es muy conocida. Es una frase muy, pero muy dañina y que deberíamos desterrar de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar para poder progresar. Es imprescindible que la dejemos atrás para poder avanzar. Es un lastre extremadamente pesado que nos impide avanzar. Esa frase que dice, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿O quién eres tú para juzgar? Esas frases son frases de lo más estúpido que puede haber. Todos somos alguien para juzgar. Y no para juzgar en el sentido de decir, yo te juzgo con la autoridad que tiene un juez, y de hecho hasta no solamente te juzgo, sino que hago justicia por mi propia mano. No solamente te juzgo, sino que hasta te condeno y ejecuto la condena que yo te impongo. No se trata de eso. No se trata de eso. El problema es que cuando se mencionan frases como esas, se está incluyendo una prohibición, un rechazo al solo hecho de expresar una opinión en contra de algo que está sucediendo. Y eso es de lo más estúpido que puede haber. ¿Sí? O sea, que no caigamos, que no lleguemos hasta el extremo de querer callar a alguien que está tratando de expresar una opinión en contra de algo o en favor de algo. Porque también hay juicios positivos, pero casi siempre se mencionan esas frases cuando alguien está haciendo un juicio crítico, un juicio negativo, un juicio en contra de alguien. Y cuando digo negativo no me estoy refiriendo a negativo en el sentido de criticar por criticar, de hacer crítica destructiva. No, me refiero a negativo en el sentido de que está rechazando, que está negando que eso deba suceder. No que está negando que esté sucediendo, sino que está negando que eso esté ocurriendo de manera justa. Entonces, todos en ese sentido, y solo en ese sentido en que estoy mencionando ahorita, debemos juzgar, emitir un juicio. A eso me refiero, emitir un juicio en el sentido lógico, emitir un enunciado, hablar sencillamente, hablar, eso es juzgar, emitir un juicio en cuanto a algo, una opinión, es exactamente lo mismo, juicio y opinión, y a eso es a lo que estoy refiriéndome, a opinar, y a opinar críticamente, negativamente, rechazar, expresar el rechazo, y no solamente el rechazo desde un punto de vista lógico, sino también el rechazo que implica nuestro sentimiento de desaprobación, incluso nuestro odio, nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestra decepción, todo lo que podamos sentir, todo lo que sintamos, entre todas las otras muchas cosas que podamos sentir, porque también hay muchas otras cosas que sentimos. Y en cuanto a esa expresión también, ya he hablado antes, he escrito antes en el blog que he iniciado con el nombre En Completo Equilibrio, tratándose de cosas positivas también, tratándose de deseos. Ya he hablado mucho en comparación con lo que he hablado hasta este momento en cuanto a las cosas negativas. Mucho solamente en comparación, pero casi nada en comparación con lo que es necesario hablar, incluso en cuanto a eso, y en cuanto a todas las formas de expresión, y en cuanto a todas las necesidades de expresión que tenemos, no he hablado casi nada, prácticamente nada en comparación con respecto a lo que es necesario hablar. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto,
Hay que quitar de nuestra mente siempre esa estúpida frase de quién soy yo, que quién soy yo, que quién soy yo, quién soy yo. Pues yo soy el más indicado en todo el puto universo. Yo. Y cuando digo yo, no me estoy refiriendo a mí, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. Me estoy refiriendo a lo que tú debes pensar cada vez que esa pinche frase se te atraviese, porque alguien te la dijo, porque tú mismo estás sintiendo el deseo de decirla. Tú, yo y cada uno de nosotros, y cada uno de ellos, cada uno de ustedes, somos la persona más indicada en todo el universo para expresar una opinión, un juicio, para emitir un juicio. Y no solamente somos la persona más indicada. Quiero llegar hasta el grado de decirlo ahora sí ya, como debe decirse. ¿Por qué? Llegar al por qué. El por qué somos la persona más indicada. No solamente porque tenemos ese derecho completamente, sino porque además de tener ese derecho, tenemos esa obligación moral. Es mucho más que un derecho, es una obligación moral. Y no es una obligación meramente moral, es una obligación incluso, si lo quieres ver así, aunque es preciso que así lo veas. Pero si no quieres verlo así, entonces velo que sea como una obligación moral. Es una obligación incluso ante Dios mismo. Y es una obligación ante ti mismo, ante todo el ser humano como especie y ante todos los seres vivos. Velo como quieras verlo, como a ti más te importe, como a ti más te motive, como a ti más te haga sentir comprometido o comprometida a hacer las cosas de esta manera. Velo como lo quieras ver, pero velo de la forma en que más te motive a hacer las cosas así. A verte a ti mismo como la persona más indicada. No solamente la más indicada, sino la más obligada. La persona con más derecho y con más obligación en el universo para hacerlo, para emitir un juicio y para, además de eso, no solamente limitarte a emitir un pinche juicio, un pinche juicito que te vayas a escuchar solamente tú mismo o que te lo vaya a escuchar un perro que va pasando o una persona. No, sino para algo mucho más que eso, para expandirlo al máximo, para hacerlo llegar al máximo número de personas. Porque todo es importante, todo es importante, y cuando es importante en ese otro sentido en que nosotros consideramos que algo es más importante que otra cosa, entonces con mayor razón. Hay muchas cosas que son más importantes que otras y entonces tenemos que diferenciarlas, y a todas esas cosas que son más importantes, que por lo general son las que más callamos, a todas esas cosas es a las que más importancia debemos darle y debemos demostrar que estamos dándoles importancia hablando respecto a ellas. Entonces, esto es muy importante también. Esto es algo de lo que quería hablar desde hace mucho tiempo, porque como tú, me la paso escuchando de vez en cuando ese tipo de frases extremadamente nocivas para el progreso de todos, el progreso de todos los que estamos envueltos en el perjuicio que cada una de esas frases y actitudes ante la vida están cometiendo. Entonces, estamos ahora en necesidad de dar entre nuestros primeros pasos que consiste en desterrar de nuestra vida este tipo de actitud. Una actitud además activa en el sentido de no solamente rechazar eso, sino adoptar esta otra actitud que acabo de mencionar, de tener una participación activa en el juicio de cada una de las cosas que suceden y que nosotros aprobamos
vivamente como algo positivo y que rechazamos vivamente como algo negativo, como algo reprobable, despreciable y que no debe suceder. Y también lo que debe suceder, festejarlo, premiarlo, reconocerlo, decirlo, halagarlo, elogiarlo, acariciarlo, abrazarlo, todo, decirlo con la máxima libertad, tanto como lo sentimos, tanto, ni más ni menos. Pero también abrir dentro de nosotros mismos las puertas para que ese sentimiento pueda aflorar suficientemente y que pueda aflorar al máximo, porque muchas veces ni eso llega a suceder. Y entonces tenemos que comenzar por ahí, ¿eh? No solamente por hacer que nuestro sentimiento positivo aflore, sino también los negativos, todo, que nos demos la libertad de sentir, y en todos los aspectos, en todos, no solamente en cuanto a juicios que necesitamos emitir en cuanto a lo que está sucediendo. Y cuando digo lo que está sucediendo, no solamente me estoy refiriendo a problemas sociales o económicos de nuestro entorno, o de nuestro país, o de nuestra sociedad, o la familia, sino también lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos, incluso un deseo que tenemos, un sueño que tenemos, lo que sea, un objetivo, un plan. Entonces, ya he hablado en cuanto a los deseos un poco, y ahora quiero hablar también en cuanto a estas otras cosas. Estoy comenzando a hablar en cuanto a esto también, pero hay mucho más que decir. Voy a tener que reiniciar la grabación otra vez porque ya pasaron otros 30 minutos, 31, y quiero guardarla. Voy a reiniciarla inmediatamente después. Ahora sí, estoy inmediatamente recomenzando esta grabación. Parece que son las 2 de la mañana con 10 minutos, no veo muy bien ahorita. Entonces, estaba mencionando esto, hay muchas otras cosas que decir y quiero ahorita aprovechar la oportunidad para hacer la aclaración desde ahorita de que cuando hable en cuanto a otras cosas y en cuanto esté hablando siempre en cuanto esté hablando en cuanto a cosas personales, lo estaré haciendo no solamente porque para mí es importante desde el punto de vista personal. Independientemente de eso, habrá razones muy importantes para que de todas maneras yo lo diga, aunque no hubiera ningún interés personal. Pero también es importante que se sepa y que yo reconozca el hecho de que por supuesto lo estoy haciendo con un interés personal muy importante para mí, y que ese interés personal es importante no solamente para mí, ese interés personal mío es importante no solamente para mí y no porque yo sea importante para otras personas, sino en la medida en que esto pueda servir como un ejemplo para que otras personas puedan también expresar sus intereses personales, para que puedan expresarse como personas, ¿sí? Como desde lo más íntimo de ustedes mismos, de ti mismo, sientan la necesidad de expresar, así como yo lo estoy haciendo. Quiero que de esa manera también sirva lo que yo estoy diciendo. Entonces también por eso voy a hacerlo. Lo voy a hacer por mí y lo voy a hacer por ti al mismo tiempo. Voy a hablar de muchas cosas muy personales, muy íntimas, deseos y de todo en absoluto, lo que percibo y siento que sea importante. Entonces, voy a comenzar desde dentro de unas horas. Ahorita quiero ya pues retirarme a descansar un poco, aunque creo que antes también de todas maneras tendré que hacer algunas otras cosas, pero quiero mañana, o precisamente no mañana, sino dentro de unas horas de este mismo día domingo, hablar en cuanto a otras cosas muy importantes.
y espero que las escuches. Hoy he comenzado a hablar en cuanto a algo que no solamente es importante, sino también en cuanto a mi compromiso de comunicarme contigo de una forma mucho más frecuente. Ahora que he tomado la decisión de hacerlo mediante grabaciones de audio que me van a permitir comunicar muchas más cosas en mucho menos tiempo. Vas a ver que hay cosas extremadamente importantes que son muy, te lo quiero decir con toda franqueza, que serán sorprendentes para mucha gente. Hay muchas cosas nuevas, muchas cosas que veo que no está conociendo la gente, que no está consciente, de las cuales no está consciente la mayoría de la gente, y a veces se trata de la mayoría de la gente de un determinado país o de un determinado nivel de progreso, o incluso la gente de toda la especie humana. Hay muchas cosas muy importantes todavía por decir, y espero que estés al pendiente de esto, porque hay muchas cosas que necesitamos saber y que necesitamos hacer saber. Entonces, dentro de unas horas estaré comunicándome otra vez. Primero voy a publicar esto y estaré comunicándome contigo en cuanto a temas también extremadamente importantes para todos, y con esa intención que acabo de mencionar. Con esa intención, acabo de ver que se durmió por un instante. Estoy grabando esto con un celular, pero parece que está como fallando, así que de todas maneras, entonces, bueno, estaba viendo que sí, esa es la intención. O sea, repito que es con la intención, repito, de que sea en beneficio de todos. Y no solamente será con esa intención. Esto es algo también que quiero enfatizar. No solamente será con esa intención, sino que así será exactamente. Además de que sea con esa intención, así será en la medida en que cada cual sea capaz de darse cuenta de que así es. O sea, de que es con esa intención, y de que lo que se está señalando como un error es verdaderamente un error, y lo que se está señalando como el camino para superar ese error es verdaderamente el camino para superarlo, sin que esto excluya la posibilidad de que alguien mencione otro camino que incluso pueda ser mejor para superar esto. Yo no estoy diciendo que haya un único camino, sin embargo estoy de hecho queriendo enfatizar en la necesidad de que cada cual piense las cosas como considere que son más convenientes o como le parezcan más lógicas, excluyendo cualquier forma de dogmatismo o de creencia en que uno posee pues se puede decir el monopolio de la verdad. No se trata de eso, se trata de estimular el conocimiento de las cosas, y de que ese conocimiento sea el más acorde con la verdad. Sin embargo, todo lo que te estoy diciendo es algo que está basado en conocimientos que, además de ser resultado de experiencias
de mucho tiempo y de razonamientos de mucho tiempo en lo esencial, como antes he mencionado, son instrucciones que provienen de Dios. Podré a veces equivocarme en algunas cosas, tal vez en detalles, porque yo esté poniendo parte de lo que yo considero que es la forma de interpretar eso que yo he recibido como instrucciones para mostrar un camino. Y en ese sentido creo que podrá haber quienes puedan indicarme mejores formas de hacer las cosas o enriquecer las formas en que yo esté señalando el camino o enriquecer ese camino, no solamente la forma de señalarlo. Por esto quiero que tú no recibas esto solamente como algo en lo que tú debas esperar todo el conocimiento, sino como algo que te inspire a que tú pienses en ello y que tú enriquezcas este conocimiento, que tú lo hagas florecer aún más, brillar aún más, ser más bonito, más satisfactorio, más eficaz incluso. De esto hay mucho que platicar también. Y es obvio que así es como puede ser. Yo no conozco todo en cuanto a todas las formas de hacer las cosas, porque hay un número infinito de formas de hacer las cosas dentro de las formas que son las formas correctas. Conozco las formas correctas en cuanto a muchas de las cosas que estamos necesitando hacer entre las cosas más importantes. Pero dentro de esas formas correctas hay muchas formas de hacer las cosas. Como cuando, por ejemplo, estamos hablando de la libertad en cuanto a lo sexual, o de la libertad en cuanto a las formas de expresar amor. Obviamente hay una gran cantidad de formas. Te puedes encontrar en una librería un libro que te hable que pues a lo mejor he visto títulos así como de 101 formas de expresar amor o cosas así, ¿no? No, 101 son muy pocas. Hay muchas más. Y no hay miles ni millones. Hay un número infinito de hacerlas. Entonces, todas esas formas de hacerlas son formas en las que tú puedes ser creativo o creativa y en lo que son en las que tú puedes enriquecer tu propia vida y compartirlas para que otras personas también enriquezcan su vida y que sirvan como ejemplo de creatividad para que enriquezcan su vida no solamente mediante la aplicación de lo que tú has compartido, sino mediante su propia creatividad también. Entonces, eso es algo de lo que yo puedo hablar también en cuanto a experiencias personales, pero tú puedes enriquecer mucho más esto y no solamente entonces voy a limitarme a hablar de lo esencial, sino también de detalles concretos, específicos en mi vida particular, con intención de que tú hagas pues lo que desde tu punto de vista y desde tus propias experiencias y relaciones con otros seres vivos, con otras circunstancias, tengas más oportuno hacer. Ahorita voy a tener que detener la grabación y continuar en otra ocasión. Hasta pronto.